Hipnosis Mundial. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isidro Pérez Díaz de México, Oaxaca. Nos acompaña aquí nuestra compañera Vanessa. A ver si se incorpora más tarde Dayana. La clase de hoy es ¿cómo somatizamos el cuerpo? Con las emociones somatizamos el cuerpo. Por lo tanto, es necesario saber manejar estas emociones. Una vez que la persona va al doctor, le dan un diagnóstico, pues bueno, ya nosotros podemos trabajar con estos pacientes. El dolor de cabeza y nuca por lo regular es por estrés, por pensamientos negativos, por problemas, por tensión, nervios, por ansiedad, por miedo, por coraje. Entonces hay que saber manejar estas emociones para que no somaticen el cuerpo. El dolor de garganta y la tos por lo general es porque no expresamos nuestras emociones, porque no decimos lo que queremos decir y prácticamente nos tragamos nuestras palabras. Y esta energía va precisamente a darnos lata por ahí. Por eso es tan importante a tiempo decir lo que piensas, hablar lo que sientes, expresar, para que de esta manera no te enfermes. Los pulmones dicen que es por la tristeza. Una persona está muy triste por decepción, que a veces las personas nos decepcionan y de repente se enferman de los pulmones. El dolor emocional se va al corazón. Principalmente cuando nos decepciona, precisamente cuando perdemos un ser querido, cuando perdemos un amor, cuando nos engañan. Todo ese sentimiento, esa emoción se va al corazón y a veces se enferma. El peso emocional, ¿cuántas personas caminan de esta manera? Agachadas de tantos problemas, ¿no? Y es que a veces nos tomamos compromisos que no nos corresponden. Es decir, queremos resolver los problemas a los demás, ¿no? Y a veces ellos también nos echan, nos avientan, nos lanzan sus problemas, como si fuéramos un bote de basura. Las personas que se quejan constantemente piensan que las demás personas son un basurero, que tienen que recoger sus problemas y van y les lanzan, les avientan sus problemas. Y por eso estas personas, pues de tanta energía negativa, pues ya caminan ahí con un peso tremendo. El estómago, cuando son enojones, afecta el estómago, puede generar una gastritis, posteriormente puede generar una úlcera, colon irritable. Entonces hay que no ser tan enojón, hay que saber encauzar ese enojo. Con hipnosis se puede. Algunos dicen que también produce cáncer, ¿no? Cuando uno tiene mucha ira. ¿Cómo somatizamos el cuerpo? Entonces, la pandemia ahora que está tan fuerte, ¿no? Con este problema, mucha gente siente nervios, estrés, siente ansiedad, está mal, está muy mal. Entonces, pues la hipnosis está ayudando a mucha gente para trabajar esto. Puedes contactarnos y con gusto te ayudamos a cambiar la percepción de cómo ves y cómo sientes tu vida. De esta forma vas a conseguir vibrar en amor y erradicarás el miedo, los nervios, el estrés, la ansiedad, etcétera. Bueno, pueden poner su cámara. Si gustan, bienvenida a Dayana, nuestra compañera e ilustre Dayana Díaz, mejor conocida en las redes sociales como Vida Plena. En realidad se llama Diana Díaz, pero le gusta que le digan Dayana o Dani o Vida Plena, porque su vida es plena, en plenitud. Y nuestra compañera Vanessa Lambea Cabañas, que es pariente del revolucionario Lucio Cabañas. Y pues bueno, estamos hablando sobre cómo las emociones somatizan el cuerpo. Ya les puse algunos ejemplos, ¿no? Cuando no podemos hablar, la garganta.
cuando tenemos un peso exagerado, vamos caminando ahí todos agachaditos. Cuando tenemos un dolor emocional, ¿cómo padece el corazón? ¿No? Se enferma uno del corazón. Cuando muere un ser querido, cuando un amor nos deja o no somos correspondidos por un amor y que no nos hace caso, ¿no? También duele el corazoncito. Cuando a alguna persona le hacemos un favor, etcétera, y nos paga con mal, ¿no? Y también la tristeza, dice que también la tristeza enferma los pulmones. También esa tristeza se va a los pulmones y también nos enferma, ¿no? Hay muchas emociones cuando a veces el entorno no nos deja respirar, ¿no? Las personas, todo eso, se enferma uno de asma y después anda uno que no puede uno respirar, ¿no? Las emociones nos somatizan mucho. Dicen que las personas que son codas se enferman de los codos precisamente, ¿no? Las personas que no tienen una vida feliz, pues se van a enfermar de algo, ¿no? Siempre hay que ir a la raíz del problema y trabajarlo, porque a veces estas emociones, de repente, si sanamos los hombros, por ejemplo, se van a un codo, se van a otra parte, ¿no? Esas emociones hay que sanarlas y tratarlas desde la raíz para que no nos somaticen. Aparte, también hay que sacar esa energía negativa para vivir una vida feliz. Y pues bueno, tenemos aquí a la compañera hipnoterapeuta Dayana Díaz, que nos va a ilustrar con su sabiduría. Ilumínanos, Dayana. Bueno, muy buenas tardes a todos. Esa mega presentación, gracias. Eso hace que uno también se sienta muy bien en el sentido, ya que estamos hablando de somatizar, pues no solo somatizar cosas malas, ¿no? Eso es claro. Pues definitivamente, ¿qué es lo que hace el cuerpo? De alguna forma manifestar aquellas cosas que no han sido tratadas en su momento, ¿no? Que ha tomado mucho tiempo en gestionarse, como ese enquistamiento de las emociones en ciertas zonas del cuerpo y que pues en últimas uno escucha o hace caso cuando ya siente el dolor, cuando ya ve los síntomas, cuando ya ahí sí uno presta atención. Pero por lo general todos esos malestares comienzan desde la mente, es que todo viene de la mente prácticamente. Cuando la mente está llena de pensamientos no gratos, que no gestiona bien todas las situaciones del día a día, y sino que se acumulan y se acumulan, temas que se guardan, que se quedan calladitos, ¿no? Que de ahí viene mucho ese tema de tiroides, cuando no hay una comunicación, cuando no se manifiesta, no se habla en los momentos en que hay que hablar con la persona correcta, en el momento correcto, ¿no? En el acto, pues todo eso se va acumulando. Hay personas que manejan una ira muy grande, pero en lugar de sacarla, la guardan. Entonces, de ahí puede venir una hipertensión, puede venir un accidente cerebrovascular, pueden venir tantas cosas y la verdad, la persona no se percata hasta el momento en que ya la cosa se pone grave, se pone ya demasiado seria y pues ya, ahí es cuando se busca la ayuda médica y si la ayuda médica no puede más, pues entonces buscan un terapeuta como nosotros, ¿no? A ver ya como última opción qué pueden hacer. Entonces, el cuerpo realmente es como la mensajería, donde todo lo que vivimos en el día a día que no es tan bueno se acumula y se acumula y llega un momento que estalla y aflora en el cuerpo a manera de cualquier tipo de enfermedad que ya hemos visto mucho, en el que se afecta el sistema autoinmune y en el que se afecta el tema digestivo. Si vamos a entrar a ver cada sistema del cuerpo nos enseña algo, ¿no? Porque se reprime también la tristeza en los riñones y en los pulmones, porque de alguna manera está filtrando, uno filtra el aire y el otro filtra la sangre, filtra nutrientes, filtra todo eso y cuando se bloquea alguno de esos sistemas, pues obviamente afecta la función de los demás órganos del cuerpo. Entonces, como todo conectado, así como todo va conectado dentro del cuerpo y cada órgano cumple una función, pero en sí todos los órganos forman lo que conocemos como el cuerpo, pues en nuestra psique también tenemos nuestras partecitas, ¿no? También tenemos
esa parte de los sentimientos, de las emociones, de las creencias, de los pensamientos, todo eso lo estamos de alguna forma desarrollando en nuestra cabecita y cuando se nos arma un desastre en nuestra mente, pues ya empieza, ya en últimas, es que ya se viene a ver en el cuerpo y son energías, bloqueos energéticos de todo tipo, o sea, todo eso es energía, sabemos que la palabra, el pensamiento, la obra, todo eso es un tipo de energía. Y pues cuando se bloquea cierta energía, pues también se refleja en el cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que afecta mucho esa parte física? El tema de los lazos afectivos. Eso sí que afecta mucho. ¿Cómo le llaman? El amor no correspondido. Eso tiene un nombre, pero no me acuerdo ahora cómo es que se le llama eso. Que le llega el desencanto y todo eso, y toda la persona se le empieza a dañar el autoestima, le empieza a afectar lo que hable esa otra persona, le empieza a afectar lo que ocurre con esa persona y como que se olvida de sí misma, ¿no? Que en los temas financieros, también ahí se desata grandes cosas porque empiezan esos altos niveles de estrés, de ansiedad, de depresión, porque no tiene cómo solventar las situaciones diarias, ¿no? Cómo llevar alimento a su casa, cómo pagar los servicios públicos, bueno, todas aquellas cosas que a diario pues estamos manejando con el tema del dinero. En el tema del sentido de vida, cuando la persona está desorientada, está perdida, entonces empieza esa angustia y esa crisis existencial, lo cual va generando esa sustancia bioquímica que a la final se convierte en un veneno para el cuerpo, ¿no? Las sustancias que genera el estrés y que es el enemigo número uno del cuerpo, de la salud. Entonces, cuando no se maneja eso, empiezan que los ataques de pánico y demás, porque es que la somatización no es solamente física, aunque somatizado habla del cuerpo, pero también influye la conexión con las emociones, la conexión con los pensamientos, todo va conectadito. Por eso es que desde nuestra parte de trabajo, como la hipnoterapia, podemos encauzar mucho mejor ese tipo de energías, direccionar, despejar la mente de la persona, siempre y cuando la persona pues haga su parte, ¿no? Que eso es lo más importante allí. Una persona que no sabe lo que quiere en su vida, pues eso lo enferma, obviamente, con el tiempo porque en esa necesidad y en esa búsqueda de saber a qué ha venido este mundo, pues también llega un momento en que la persona opta por cualquier otra cosa, por hacerse daño, por lastimarse, porque no sabe qué hacer con su vida. Personas que no saben cómo llevar la situación de la familia, ¿no? Que si hay muchas discusiones entre padres e hijos, entre cónyuges y demás, entonces eso también es una olla express o una olla de presión que cuando se acumula todo ese aire, todo ese calor, todo eso y la olla está a punto de reventarse y ahí es donde las personas no tienen ese control y terminan optando por decisiones no muy buenas, ¿no? Ahora, a veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué hay hipnoterapias que de pronto sí le ayudan a X personas y a otras personas no, ¿no? O por qué vemos milagros en algunos y en otros no. Entonces, muchas veces vemos que en esas sesiones hay personas que logran encontrar realmente qué fue ese punto de partida que despertó esa enfermedad. Digamos, el ejemplo de un cáncer, una persona se dio cuenta que, bueno, que fue a partir de la separación de su compañero de vida, ¿no? Que la abandonó, la dejó y desde ahí dejó acumular mucha rabia, mucho rencor y todo eso y con el tiempo se enquistó en alguna zona de su cuerpo y le dio un cáncer. Y esa misma persona descubrió eso dentro de la sesión y empieza a curarse lentamente o así de forma gradual. Hay otras que dicen, bueno, pero yo ¿por qué no me puedo sanar? ¿Por qué ella sí sanó y yo no? Bueno, es que no todos los procesos son iguales, no todos los casos son iguales. Hay situaciones en las que debido a su proceso, por alguna razón tiene que andar llevando esa enfermedad pero entonces sí puede ayudar a controlar y como ralentizar un poco el avance de la enfermedad y como hacerse un poquito, mejorar un poquito su calidad de vida hasta que llegue el momento en que ya
tenga que partir de este plano, ¿no? Entonces nosotros como terapeutas también debemos ser conscientes que no somos los milagreros, que no somos los curanderos como tal, porque no sería mentira decir algo así, pero que sí estamos en ese acompañamiento ayudándoles poco a poco a que ellos encuentren esa salud dentro de sí mismos, de que ellos mismos logren encontrar esas respuestas que tanto han estado buscando o que de alguna forma se despierte esa resiliencia en ellos, esa resiliencia de aquellas cosas que saben que por alguna razón no la pueden cambiar, pero que sí le pueden dar una nueva dirección a esa situación que están pasando. El tema de las enfermedades es muy difícil cuando una persona padece algo y más cuando es crónico, cuando es constante, cuando es diario y que sabes que tienes que controlar los síntomas con medicamentos, con tratamientos y demás, ¿no? Obviamente eso les daña el genio a la mayoría de las personas y los hace un poco, tiende a llevarlos a la depresión o tienden a llevarlos a la amargura, ¿no? A la decepción y demás. Pero dentro de ese proceso, si vamos a trabajar la hipnoterapia como un acompañamiento paliativo, o sea, en el sentido de ayudarles a manejar los síntomas, a controlarlos mejor, digamos, en procesos de inflamación, en procesos de brotes, en proceso de dolor, ¿no? Que es lo que más solemos entrar a ayudar al manejo del control del dolor, pues bueno, ya es como nuestro granito de arena que podemos aportar en ese sentido. Yo he sido una persona que he trabajado muchísimo con pacientes con cáncer. Estuve 15 años trabajando con pacientes adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas de todo tipo, con enfermedades congénitas que uno ni sabe cómo salió eso. Y uno ve ese proceso degenerativo en las personas y uno se da cuenta el cambio psicológico que tienen las personas cuando les ocurre todo eso y ve uno el cambio a nivel familiar, todo lo que sufre la familia alrededor de este paciente también. Entonces, una de las cosas, o una, no, muchas, porque yo aprendí mientras estuve en ese proceso, aprendí muchísimo y uno se hace más humano. Realmente cuando uno está apoyando a personitas con problemas de salud, se hace más sensible en ese sentido. Trata uno de comprender mejor por qué esta persona actúa como actúa o piensa de X manera. Y es que la situación de llevar un dolor, de llevar una afección, de que le falte un órgano en el cuerpo, todo ese tipo de cosas hace entendible también ese comportamiento a veces negativo de las personas. Pero también desde lo que sabemos nosotros y con mucho amor, con mucha paciencia, podemos hacer ese acompañamiento. Por ejemplo, en manejos del dolor, desde la mente podemos hacer el efecto que hace la morfina, que la morfina es un medicamento para dolores que son demasiado fuertes, ¿no? La codeína, la cafeína o medicamentos de dolor comunes que se usan que tienen ese compuesto ayudan a disminuir el dolor. Entonces nosotros bajo hipnosis y la persona, según el que aguante, ¿no? Del dolor, en una escala del 0 al 10, cuando el dolor es muy fuerte, por lo general va de 8 a 10. Ellos mismos le dicen a uno. Si tú llegas y le preguntas, bueno, si tuviéramos un medidor de 0 al, ¿cuánto le pondrías a tu dolor? Entonces ellos dicen, no, yo le pongo 9, le pongo 10 porque es inaguantable y lloran. Y uno nota cuando realmente la persona está muy, muy golpeada por ese síntoma. Es un poco difícil de que ellos se enfoquen por lo mismo, porque es tan alto el nivel del dolor que no se pueden concentrar. Entonces, en esa parte sí nos toca con mucha paciencia para inducirlos. Pero ya cuando ellos logran el mínimo de la inducción, ya ahí se les puede trabajar gradualmente hasta que baje el dolor y se puede utilizar, no sé, por ejemplo, la técnica de anestesia que es muy conocida y de verdad es muy buena, de simular una anestesia psicológica para esta persona, o pueden asimilar la anestesia, por ejemplo, con el agua, en el sentido del agua fría, ¿no? Porque no sé si alguna vez a ustedes los han sedado o los han anestesiado para algún procedimiento quirúrgico o algún examen médico.
eso se siente muy frío. Cuando le inyectan la anestesia se siente demasiado fría e incluso causa un poquito de dolor en el brazo por donde le suministran el anestésico. Si es para adormecer totalmente a la persona, porque puede haber anestesia local que es solamente en el lugar donde necesita o puede ser que lo duerman completamente según el procedimiento que le vayan a hacer a esta persona. Entonces lo podemos asimilar. Una de las técnicas que sí me funcionó mucho fue, la persona le gusta la playa, pues la llevamos a la playa, ¿no? Y hacemos que esa parte que le duele la meta en el mar. Al sentir la temperatura del mar y que se sienta cada vez más frío, pero sintiendo también esa sensación agradable de alivio, le ayuda mucho a la persona. Entonces ya, si siente ese frío, no es porque le están inyectando algo, porque le está doliendo, sino porque la está pasando en un lugar que lo hace sentir chévere y lo hace sentir bien. Incluso eso yo lo aplico mucho para mí, cuando a veces se me alborotan mis famosas dolencias que no faltan, pues yo misma hago hago esa autohipnosis. Entonces, nosotros tenemos muchas, eso depende realmente de la creatividad de los terapeutas, ¿no? De cómo quieran asociar esa anestesia para que calme el dolor de la persona o cómo quiere distraer a la persona de ese dolor. Entonces hay un ejercicio que ahorita se me fue el nombre de la técnica, pero es que, bueno, digamos, por ejemplo, uno centra primero la atención en el órgano que le duela o en la parte que le duela. Si le duele la mano, entonces se queda por un momento enfocado en ese dolor. Y uno hace ese puente con el dolor y con la emoción. Ese dolor, ¿a dónde lo lleva? ¿O qué recuerdo le trae? ¿O qué puede estar pasando por la cabeza de la personita a medida de que va sintiendo ese dolor y puede, o sea, el dolor como que toma una forma, venga, o sea, una escena, una situación, una persona. Suele pasar que a veces sí logran detectar la raíz conectando con el mismo dolor. Otra es que después de estar, otra técnica que después de estar enfocados la mano donde tiene el dolor, pasa la atención a la mano que no tiene dolor. Y esa sensación de alivio de la otra mano se la traslada a la mano que le duele. Entonces es bastante interesante esa disociación que hay para distraer y quitar el foco de atención en el dolor. Eso sí lo vamos a hacer en la parte, tratando la parte física como tal, ¿no? Si nos vamos a la parte emocional, pues bueno, ahí podemos encontrar algún tipo de regresión a un evento particular que puede ser, no sé, algún trauma de infancia o algo que en el pasado lo haya dejado bloqueado y en el presente se viene a presentar eso, o sencillamente son cúmulos de situaciones. No importa el evento que haya pasado, pero la emoción sigue ahí latente en el tiempo y entonces llega y se estalla ya cuando la copa rebosó el vaso. Entonces, en hipnoterapia podemos encontrar, digamos, ese evento particular, ¿no? Que pudo haber generado ese tipo de dolor, que le duele el corazón, ¿no? Es que mi papá me rechazó, mi mamá no me quiere, y entonces vienen ese tipo de sentimientos encontrados y que solamente cuando perdona es que viene a liberarse de ese dolor en su corazón, ¿no? Un ejemplo de tantos que uno encuentra en sesión, que no, que es que me duele mucho el cuello, yo siento acá como hinchado y resulta que fui al médico y me dice que tengo nódulos en la tiroides, ¿no? O que tengo problema de tiroides o tengo sea de tiroides, etcétera. Entonces, ¿por qué pasa eso? No, es que resulta que yo desde muy niña sentía tantas cosas y tanta rabia y tanta cosa que nunca lo dije, nunca lo manifesté y resulta que esa persona que me hizo tanto daño pues ya murió y me quedé con todo eso represado aquí, ¿no? Y entonces vino a brotar en su glándula tiroides. Que no, que resulta que presenta hemorroides y que está sangrando mucho incluso, o sea, ha complicado esa hemorroides y está sangrando mucho, ¿no? Resulta que es que andaba reprimiendo una situación que de pronto está sintiendo el peso de su hogar encima, que está sintiendo todas las obligaciones sobre él, el peso del mundo sobre él o sobre ella, y entonces resulta que definitivamente se acumuló toda esa ira
y llegó un momento en que ocurrió un X evento y se estalló esa ira y entonces resultó enfermo de esa cuestión o enferma de esa cuestión, ¿no? De la hemorroides o del colon irritable o de cáncer de colon, que es lo que se manifiesta mucho por eso. ¿Por qué en las vísceras se tiende a enquistar tanto ese tipo de enfermedades? Recordemos que las neuronas, aunque están distribuidas en todo el cuerpo, hay muchas neuronas, hay muchos nervios en la parte visceral, intestino grueso, intestino delgado, toda esa parte, estómago, todo ese lado. Por eso es que cuando uno está nervioso, está miedoso, está asustado, todo lo siente aquí en la pancita, ¿no? Se acelera el corazón, pero le empieza a uno ese, como ese dolor en panza y cuando está enamorado ni hablar, ay, es que tengo maripositas en el estómago, literal, las mariposas neurosillas andan ahí. Entonces, cuando las emociones no se controlan, no se manejan de una forma lo más adecuado o estable posible, pues se desencadenan esas enfermedades ahí en el sistema digestivo. Realmente el sistema digestivo que nos enseña a nosotros, y eso es lo bonito de conocer como mínimo nuestro propio cuerpo en algo, ¿no? Conocer en algo. El sistema digestivo, pues como su nombre lo indica, hace ese proceso de metabolismo y de digerir todos los alimentos, sacando los nutrientes y también sacando los desechos, ¿no? Que eso es la función del intestino grueso, de sacar todos los desechos. Y también los riñones filtran los desechos y los saca por la orina. Entonces, ¿qué hace eso? Pues en la vida nos pasa exactamente lo mismo emocionalmente hablando. Cuando nosotros no filtramos nuestras emociones como debe ser, pues de ahí pueden venir lo que físicamente se conocen como cálculos en la vesícula o cálculos renales, ¿no? Esas piedritas en la vesícula o en el riñón. Emocionalmente también nos pasa lo mismo. Bloqueamos nuestras emociones y llega un momento en que ya no las podemos expresar. O hay personas que incluso dicen es que yo ya no siento nada. Pasa esto y como que ya no siento nada y eso se me hace raro o se hacen muy duros de corazón, ¿no? El decir que dicen es que yo me volví duro y puse mi coraza para que nadie me lastime, ¿no? Y es porque se ha bloqueado en algún momento ese sentimiento de amor y se quedó perdido por ahí en algún lugar por algún resentimiento, alguna cosa así. Que el sistema circulatorio, ¿no? La sangre que se distribuye en todo el cuerpo, nos está enseñando que también tenemos un sistema energético por donde corre todo el flujo de energía y que si en las emociones estamos mal, se bloquea alguna parte de ese sistema energético y por ende se refleja también en el cuerpo. Que el sistema autoinmune, que se bajan las defensas o las defensas se atacan a sí mismas. Eso que nos está mostrando, pues la incoherencia que hay entre lo que se piensa, lo que se dice, lo que se hace, nos estamos atacando nosotros mismos, no estamos creyendo en nuestras capacidades, no estamos creyendo en las cosas que somos capaces de crear y de hacer y de mejorar, ¿no? Entonces nos bloqueamos. Y cuando baja el sistema autoinmune, pues ¿qué pasa? Que entran todos los virus y bacterias del medio a atacarnos. Y psicológicamente, ¿qué es eso? Pues que también bajamos la guardia y todo lo que nos digan nos afecta, todo lo que ocurre en el mundo nos lastima y todo lo tomamos a manera personal. Y entonces nos apropiamos de eso y somos como esas defensas atacándonos a nosotros mismos. Es que yo no puedo, es que yo no soy capaz, es que yo no sirvo, es que soy un inútil y todo ese tipo de cosas, ¿no? Como virus y bacterias psicológicas y virus y bacterias espirituales, ni hablar de eso, que todo, es que como todo la maquinaria de nuestro cuerpo es tan maravilloso y nos muestra en algo esa maquinaria energética, espiritual que todos tenemos. Entonces, para poder organizar o por lo menos estabilizar un poquito más nuestro cuerpo, pues hay que empezar a ver cómo se están manejando nuestras emociones. ¿Qué tipo de sentimientos estamos albergando en el corazón? ¿Qué cadenas de ideas estamos cargando nosotros? Independientemente de lo que esté sucediendo afuera, porque podemos ver las situaciones, podemos ver la misma situación desde un punto de vista diferente. De pronto Isidro está viendo una escena, pongamos una situación, a ver.
Bueno, algo que cause mal genio. Resulta que una persona le dijo mentiras a otra y esa persona se embejucó y dijo, no, es que este es un mentiroso, yo ya no vuelvo a creer en él, yo ya nada, nada. Y bueno, se pone a llorar. Pero resulta que otra persona ve esa misma situación, le están diciendo mentiras y, ay, haga lo que quiera, ¿sabe qué? Esa es su vida, no es la mía. Y me relajo, ¿no? Y ya, ahí quedó la cosa. Entonces, ¿para quién es el problema? Para el que toma todo personal y se lo toma para sí mismo, ¿no? Hay personas que se sienten perseguidas por todo el mundo o juzgadas por todo el mundo. Ay, vea, es que esta persona yo siento que, yo no sé, como que le da mucha importancia a lo que yo hago, como si el mundo girara alrededor de él o de ella todo el tiempo y piensa que la están mirando mal, que están hablando mal de ella y muchas veces el otro ni siquiera ni en cuenta porque como tiene sus propios asuntos, pues qué va. De pronto dio por casualidad alguna mirada y la malinterpretó, ¿no? De pronto miró mal y vaya a ver si fue a él o a ella. De pronto estaba mirando algún mosquito, algún zancudo y le cayó mal. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿qué es lo que nos enferma? La mala interpretación, la mala percepción de las cosas, de lo que nos dicen, de lo que vemos, de lo que nos hacen en cierta manera. Ahora, es difícil no tomarlo personal, dirán algunos, pero ¿cómo no me voy a sentir si es que me lo está haciendo a mí? ¿No? Pues sí y no, puede que sí, puede que no, pero no nos podemos enganchar en esas situaciones porque al final somos nosotros los que vamos a sufrir con eso y vamos a estar cargando con una película que vaya a ver si es real o no. Y pues sí, hay situaciones que sí hay que reconocer que sí son pesadas, que son difíciles y que enferman. Como decía Isidro ahora, y que es muy cierto el tema del asma, ¿no? De que invadan su espacio, de que le quiten su espacio vital, ¿no? El sentirse asfixiado por tanta, en algunos casos, sobreprotección o en otras, tanto juzgamiento, señalar con el dedo, tanto estarle exigiendo a una persona, ¿no? El estar de alguna forma asfixiando, literalmente esa es la palabra, te asfixian, te están quitando el aire, no te respetan tus ideas. Es algo muy, muy complejo ese tema del asma. Y lo mismo en las personas que, bueno, que en algún momento se brotan o nos brotamos, como me pasó en algún momento, que esos problemas de piel, ¿no? Que el acné, que algún tipo de alergia que le sale a la piel, muchas veces porque están reprimidos, están reprimiendo muchas cosas, les está causando mal algo del externo que les está afectando y se les está metiendo por la piel y les está haciendo ver muchas cosas, que la rosácea y ese tipo de enfermedades a la piel tiene que ver mucho con ese tipo de ataque, que se sienten atacados, se sienten reprimidos con tanta cosa. Entonces, lo del tema de la somatización es muy serio porque eso quiere decir que el alma, la única forma que encontró de que uno entienda, escuche, preste atención, es mandando los mensajes al cuerpo. Se dice que los síntomas son mensajes, al igual que las emociones. Las emociones se manifiestan. Recordemos que las emociones son las reacciones del cuerpo de acuerdo al sentimiento que haya, a lo que está sintiendo la persona, eso mismo expresa en su cuerpo. Cuando va prolongado en el tiempo, cuando se extiende demasiado tiempo dicha emoción, es cuando se hace nociva y empieza a bajarle la guardia al cuerpo. Entonces, eso es como aquel que le advierten y le dicen, mire que la Coca-Cola es muy dulce, si usted la sigue tomando, usted se va a volver diabético. Y la persona, no, que va, a mí me encanta la Coca-Cola, es que es deliciosa, ¿no? Y son emocionados y hasta lloran si se la quitan. ¿Y qué pasa después? Con una diabetes tremenda que ni siquiera el glucómetro le hace buena lectura. ¿Por qué les digo esto? Porque mi papá se enfermó de diabetes gracias a la Coca-Cola. Entonces está muy malito en ese sentido y él es de los que no se cuida. Entonces es muy difícil cuando un paciente no se cuida. Y en el caso de cualquiera de nosotros que nos podemos enfermar de cualquier cosa,
Si no tenemos ese cuidado, pues eso también es falta un poco de amor propio, ¿no? Cuando uno tiene amor propio, uno hace el deber de cuidarse. Ahora, no es rendir culto al cuerpo, ¿no? Porque es que ya se van al extremo. Los cuidados generales que se deben tener en su alimentación, en su higiene del sueño, en su tema de ejercitarse, ¿no? Si les gusta el ejercicio o si les gusta la danza. A mí me gusta más hacer ejercicio con danza que en un gimnasio, ¿no? Yo sí soy floja para los gimnasios, lo confieso, pero sí tengo otras formas de mover el cuerpo. A mí me gusta mucho la música y entonces, pues bueno, echamos pasito, no sé, algo que lo mueva a uno, que mueva la sangre, que mueva el oxígeno, salir, caminar, todo eso. ¿Cómo podemos purificar, limpiar las ideas que de pronto no son tan saludables para nuestra mente? Pues bueno, para no somatizar esos miedos o somatizar esa violencia en nuestra cabeza, hombre, pues dejemos de andar viendo programas sangrientos, noticias amarillistas, noticias de miedo y todas esas cosas, porque si seguimos alimentando eso con este tipo de cosas, pues el miedo va a enfermar. ¿Qué es lo que causa el miedo? Pues que baja el sistema autoinmune. Lo vemos aquí con el tema este de la pandemia, ¿no? Está generando miedo. Entonces las personas, así estén sanas, en algún momento entran a enfermarse por puro miedo, ni siquiera por el virus, es por puro miedo. Se le baja el sistema autoinmune y ahí sí se mete el bicho, ahí sí como dicen por ahí, pero es por andar con la guardia baja, ¿no? Entonces sí debemos tener cuidado en esa parte, que escuchamos. No, es que resulta que solamente tengo pensamientos perversitos. ¿Por qué? No, es que la pasa escuchando ahí reggaetón o escuchando cosas así con palabras groseras. A mí el reggaetón me gusta, pero cuando dice algo bueno, el ritmo es bueno, eso yo no les digo que no, pero hay palabras que sí le están pudriendo la cabeza a los muchachos, a todo el que escucha. Y la gente, el decir de la gente es, ay, es que el ritmo es pegajoso y es chévere, a mí me gusta y qué, ok, pero darse cuenta todo ese bucle que le está metiendo a su cabecita. ¿Qué bucle, qué anclas les está metiendo en la cabeza cada vez que ustedes están cantando eso? A veces nos hace falta un poco de prestar atención y ponerle lógica a las cosas, pero no, escuchamos toda la basura que nos botan por la calle, por todo lado, y más encima llegamos a la casa o escuchamos, ponemos nuestro celular, nuestra radio, lo que sea, y seguimos envenenando nuestro cerebro de esa forma, nuestro pensamiento. Entonces también hay que tener ojo con eso, que no, es que resulta que se mueven muchos pensamientos de violencia. ¿Por qué? Están viendo videos de animales maltratados, están viendo videos de abusos de niños, están viendo noticias de guerras y todo ese tipo de cosas. Eso no quiere decir que ignoremos ciertas cosas que puedan ser real, pero de todos modos, si nosotros nos vamos a inclinar a eso, ¿estamos resolviendo el mundo con eso? Entonces, no estamos ayudando para nada viendo eso. Sí, vimos, ¿y qué? ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces, que el sentido de justicia, todo ese tipo de cosas, hay que entrar a nosotros a meterle conciencia al asunto para así mismo también poder ver cómo vamos a ayudar a nuestro paciente en el manejo de los síntomas del cuerpo. Sí debemos, es cierto que trabajamos intuitivamente muchas de nuestras sesiones, pero también hay que meterle conocimiento y hay que meterle lógica al asunto. Debemos ser listos y prepararnos para la sorpresa que nos pueda traer nuestro paciente, empezando de si va a entrar o no va a entrar en trance, ¿no? Porque también es muy difícil cuando la persona por su mismo dolor no puede entrar. Y también a qué persona se le puede aplicar, que eso desde el comienzo Isidro ya nos estuvo platicando, nos estuvo enseñando de ver cómo, cómo saber si esta persona se puede o no se puede trabajar con hipnoterapia, que eso está ahí en el principio del curso. Entonces, importantísimo tener en cuenta y antes de trabajar con cualquiera, empecemos nosotros a trabajar lo que está somatizando nuestro cuerpo. Si andamos con mucha tristeza reprimida y por eso estamos malitos del pulmón, de los pulmones, o si andamos mucho con gripa o con moquillo, ¿no? O con rinitis o con dolor de riñón, si es que andamos muy tristes, o si es que andamos muy coléricos sanguíneos, con mucha rabia, mucho esto, y entonces andamos como con dolorcito de panza,
o andamos con malestar en nuestro intestino, que no podemos, que no se, no podemos evacuar bien, ¿no? Y todo ese tipo de cositas. Ahora, sí, hay enfermedades netas del cuerpo también, que hay que también tratar de revisar. No todo lo podemos asumir, aunque todo el mundo dice, bueno, es que definitivamente de las emociones vienen las enfermedades. La mayoría sí, son enfermedades psicosomáticas la mayoría, pero hay otras que sí vienen de otro tipo de vertiente. Enfermedades heredadas, por ejemplo, enfermedades ancestrales, enfermedades que vienen de linaje, ¿no? Y que la persona, pues en ese momento ella, pues qué culpa va a tener, ella misma de por sí no generó eso. Pero recordemos que los hijos somos las conexiones energéticas, la conexión espiritual de los padres, o sea, somos la misma esencia viniendo así de padre, hijos, nietos, bisnietos, tataranietas, etcétera. Entonces, obviamente hay cosas que son transmitidas por los papitos, por los abuelos, ¿no? Y que también hay que hacerle su lucha en el asunto desde la hipnosis. Y pues bueno, si se llega a presentar con claridad cuál es esa famosa raíz del problema, genial. Pero si la persona no encuentra la raíz del problema, pues también debemos buscar la manera de poder ayudar un poco en esa parte. Hay mucha gente que no encuentra su raíz del problema. O hay muchas personas que encuentran su raíz del problema y da la misma, sigue la misma situación. ¿En dónde está entonces el problema? ¿O en dónde está la situación de por qué no le pasa eso a las personas? Como yo les decía, en algún momento también hay que tener en cuenta el proceso personal de cada persona, de cada quien. Habrán personas que por su proceso de vida, que solo Dios sabe cuál será, ¿no? Tienen que cargar con eso por el resto de sus días. Pero bueno, entonces la persona que va a hacer con toda esa sintomatología, la persona que va a hacer con todas esas situaciones. Y hay personas que han aprendido a vivir y a lidiar con su enfermedad y que de alguna forma la han hecho un camino y han fortalecido y han logrado llevarle luz a otras personas a través de su misma enfermedad o sencillamente a través de su misma enfermedad ha llegado a encontrar, se me fue la palomina. Sí, sí, que llegan a encontrar su nicho, pues, llegan a encontrar su sentido de vida. Ocho, linda carilla. Por ahí Dalila nos preguntó por ahí algo, me pareció, es que se fue la pregunta, no la veo. Sí, sí, Tania, es que hablaste de 3 enfermedades y me llamó la atención creo que mencionaste las astrales. Ancestrales, pero sí también hay enfermedades espirituales y muchas de esas son causadas también, aunque no lo queramos creer o algunas personas tiendan a ignorar eso, pero los temas de enfermedades causadas por brujas y todo eso, por hechiceros y todas esas cosas, eso también existe. Yo al principio decía, no, ¿qué va? Eso solamente le pasa a la gente que cree en esas cosas. Pero no, sí he visto muy de cerca personas que han muerto por ese tipo de cosas insanas, de ese tipo de magias y esas cosas. Pero no de brujitos charlatanes, ¿no? Porque es que también de esos hay muchos, sino de verdad hay gente que trabaja esas cuestiones de la mano con entidades no humanas y que es más peligroso, ¿no? Es más diabólico el asunto. Y han enfermado personas que en su vida fueron súper sanísimas, o sea, personas que uno nunca las veía quejarse ni siquiera de un dolor de cabeza y que de un momento a otro empiecen a secarse, en que se empiecen a adelgazar, que empiecen a mostrar palidez, que empiecen a no dormir, a todo ese tipo de cosas. Van al médico, les hacen exámenes, oiga, pero usted no tiene nada, mire, sus exámenes están bien. Entonces ahí sí presta uno atención. Aquí algo está pasando muy raro y no es físico, ¿sí? Por eso nosotros como hipnoterapeutas primero descartamos lo físico, que si nos llega una persona que, bueno, quiero tratar este tema de la obesidad, quiero bajar de peso, quiero una banda gástrica, que es lo que siempre piden, ¿no? Ok, primero me gustaría que por favor me facilites tu última historia clínica para ver cómo te está llevando el médico. ¿Por qué? Y estamos hablando de personas que pesan más de 100 kilos para arriba, 90 kilos para arriba, que son las personas que se consideran obesas.
Entonces, bueno, vamos a entrar a mirar. Si ve que definitivamente está llevando un control, pues nosotros ya podemos asistir, podemos aplicar la terapia de manera complementaria a lo que la persona está llevando con sus médicos y especialistas, ¿no? Pero en el tema de las enfermedades que son causadas por temas energéticos, eso sí que es serio y es más difícil para quitarles esos bichos que, bueno, esos parásitos, se pueden ver parásitos astrales, que de eso ya algo hablamos en una clase de energías negativas, que es muy bueno, sería muy bueno que vieran ese vídeo que habla de energías negativas, porque eso también enferma el cuerpo. La presencia de energías negativas de seres desencarnados que andan por ahí deambulando, que son conocidos como almas en pena y todo ese tipo de cosas, aunque pueda sonar pintoresco para algunos, pero sí es muy real. Entonces, este tipo de cosas sí pueden enfermar al cuerpo también. Lo psicológico, lo energético, ¿no? Los meros pensamientos. La mente es una máquina muy poderosa, es una tecnología, se puede decir así, donde nosotros podemos darnos la salud o podemos darnos la enfermedad. Se dice que la enfermedad como tal no existe, sino que están los síntomas y que los síntomas son mensajeros y que las enfermedades, lo que conocemos como enfermedad son etiquetas médicas. Y lo mismo en los síndromes psicológicos, pues son etiquetas. Desde antes de que escribieran el DSM-5, que es el manual de las enfermedades y síndromes mentales, ¿no? Y psicológicos. Antes de que saliera eso, no se le decía a un niño que tenía trastorno, ¿cómo se le llama? Déficit de atención, ¿no? Ahorita se le está llamando así, pero antes se le decía, es que ese chino está bien cansón, está molestando mucho, uy, Dios mío, es que tiene mucha energía para derrochar en el ambiente, y no se veía como enfermedad. Ahorita ya se está viendo eso como una enfermedad prácticamente, y entonces ya cuando los ven así, de una corran para el psicólogo y llévenlo porque este muchachito se nos va a perder por eso, ¿no? Entonces, hay las cosas como enfermedades como tal, etiquetas, pero los síntomas sí son mensajitos del alma para la persona para que logre descubrir y pueda sanar eso. Entonces, mi querida Dalila, sí, efectivamente, sí hay enfermedades astrales o energéticas, como tú la puedes llamar, porque sí, al nosotros tener contacto con cosas que no son pertenecientes a este plano, pues claro que eso afecta. Eso es como cuando a nosotros, si nosotros llegamos a sentir un tipo de radiación o algo así, algún tipo de onda que nuestro cuerpo no asimila, pues también nos puede afectar. Ah, eso es otra cosa, ¿no? Lo del tema de las redes de telecomunicación y todo eso, satélites y demás, que eso también afecta al cuerpo, entre otras tantas. Entonces, no sé qué piensen mis queridos compañeros. Bueno, antes de darle, a ver, habla Dalila, está bien. No, que agradecerle el tema muy interesante, eso que estabas hablando de las enfermedades, porque normalmente pensamos que me enfermo, voy al médico, ¿no? Estoy entendiendo que es ir al médico, pero ya después buscar una ayuda. O sea, primero el médico y ya luego con el apoyo de una hipnosis o algo así. Pero sí me llamó la atención este tema, ¿no? Lo de las otras enfermedades, es bastante interesante. Pues muchas gracias por compartirlo, Dayana, la verdad, muy interesante. Y en Dalila también hay enfermedades que se heredan como el cáncer, dice que también se hereda la diabetes, el asma, otras enfermedades que ya padecieron nuestros ancestros, se podría decir, y lo van pasando, pero en algún momento empezaron por las emociones, ¿no? Yo creo que el cáncer dicen que es porque hay mucha ira, ¿no? Y a veces dicen que hay bebés que ya nacen, que ya tienen cáncer, que por qué. Y ahí podríamos pensar que es algo que está heredando, me imagino, ¿no? Entonces, sí, siempre es por emociones, porque desde Adán y Eva, pues ellos estaban sanos, se supone, ¿no? Estaban sanos. De repente alguien se llenó de ira y todo, y ahí empezó el cáncer, ¿no? Alguien, como que la vida le pareció muy amarga y todo, ya no era dulce, ahí empezó la diabetes, ¿no?
alguien lo asfixiaron, ¿no? Ahí empezó el asma, ¿no? Y así nos podríamos ir con todas las enfermedades que empezaron, yo siento, por emociones, ¿no? Por emociones que no pudieron encauzar. Por eso es tan importante saber encauzar las emociones. Escuchemos a nuestra compañera Vanessa Lambea Cabañas, que nos tiene preparado algo para nosotros. Pues os tengo preparado un trabajillo que he hecho para todos vosotros, que todo lo que está relacionado en nuestras emociones se inscriben a nivel del cuerpo. Las enfermedades psicosomáticas son producidas por somatizaciones del individuo. Cuando el cuerpo y la mente se ven alteradas y emocionalmente displacenteras, alteradas en sentimientos negativos, modificaciones del ciclo vital o situaciones de alto impacto emocional, las cuales producen estrés que pueden representarse en forma de síntomas o enfermedades físicas. Las medicinas chinas distinguen 6 órganos y yin, que es el hígado, el corazón, el pericardio, el bazo páncreas, los pulmones y los riñones. Y lo que son los órganos yang están vinculados por la vesícula biliar, el intestino delgado, el calentador triple, el estómago, el intestino grueso y la vejiga. Los pulmones reflejan la tristeza y la melancolía. Los riñones se refleja el miedo y el terror. En el bazo se refleja la reflexión. En el corazón la euforia y en el hígado la ira. El desequilibrio afecta a la entera unidad del sistema energético. Por tanto, la energía está comprometida tanto en las manifestaciones orgánicas como emocionales y supone una crisis en la biografía de la persona. La salud mental y la salud física van siempre de la mano. Correcto, Vanessa. Muy bien, la investigación de Vanessa, la he puesto a investigar. Digo, a ver, Vanessa, este es el tema, investígame. Y ya nos trae otro poco, ¿no? Para complementar. Dayana sabe muy bien sobre las emociones, porque ha trabajado con personas que tenían cáncer. Nos dice, sabe mucho Dayana. En la parte clínica nos puede ayudar mucho Dayana, porque pues ella es enfermera, sabe de psicología, entonces nos puede ayudar mucho. Y para investigar un poquito, pues aquí Vanessa la va a poder investigar para que nos traiga más datos. Y yo con el video, la introducción y todo, y nos complementamos. Asimismo, también podemos darle la oportunidad a los compañeros que quieran participar, si quieren dar su punto de vista, que para eso es esta clase. Si algún compañero quiere participar y dar su punto de vista, adelante. Sí, profe. Sí, profe, ¿qué tan importante es el tema, verdad? Para mí, escuchaba ahorita a Dayana, a la compañera, a ustedes, ¿verdad? Como terapeutas, es importante saber y escuchar en el caso mío. O sea, en el caso mío, tengo todas casi estas enfermedades que estoy en tratamiento psiquiátrico. O sea, he pasado por por depresión, ansiedad, colon irritable, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, por eso para mí es tan importante como cualquier tema. Por eso ustedes como terapeutas dan su punto de vista, o yo como persona, o cualquier persona escuchamos. A nosotros nos sirve bastante, en mi caso me sirve mucho escuchar y aprender de ustedes y ver la manera, ¿verdad? Que hay otras opciones para poder salir adelante, ya que en el tratamiento médico, la psiquiatría, la psicología, ahorita escuchaba a la compañera Dayana, escuchaba a usted y a la compañera también, escuchaba lo que se investiga, lo que se aprende, y sí aprendo mucho de ustedes, ¿verdad? Como yo se lo comentaba, yo soy una persona que quiero poder tratar también esto, y más que nada para aplicármelo,
y ver la manera de, o más adelante ver la manera de que se me pueda apoyar, ya que he llegado a conclusiones, o sea, más difíciles. Entonces, para mí es importante todo este tema, como todos los temas que escucho, y estar, darles las gracias, ¿verdad?, por su información, porque para esto a mí me sirve bastante. Muy bien, Dayana, ¿puedes comentar algo? Sí, bueno, hay una de las cosas, hay síntomas que dan un poco de miedo y que también son muy molestos para el cuerpo, como hay síntomas que son callados, ¿no? En el caso de la hipertensión, la que la conocen como la enfermedad silenciosa, el asesino silencioso, lo llaman así, porque al principio no tienen ni idea de que tienen eso, hasta que empiezan los síntomas, por ejemplo, de los dolores de cabeza, que empieza a subirse toda la calor a la cabeza, que empieza a haber fosfenos o a haber lucecitas, ¿no? Que empieza a tener visión borrosa, que todo este tipo de mucha sed y todo eso, van al médico, entonces resulta que le encuentran el colesterol alto, ¿no? Que tiene la tensión muy elevada. ¿Por qué eso de la hipertensión? Entonces aquí es donde toca entender un poquito el mecanismo de la enfermedad para poder así mismo también ver cómo podríamos diseñar nuestra terapia, que es algo muy bonito. Ok, por ejemplo, en el caso de la hipertensión, ¿no? Porque, ¿cómo es eso? ¿En qué consiste eso? ¿Qué es eso de la hipertensión? Es la presión que ejerce el paso de la sangre a través de las paredes de las arterias, ¿no? Están las venas y están las arterias. Las venas son esas verdecitas que siempre vemos por ahí y que si nos cortamos, pues bueno, vemos el sangrado, pero cuando se corta uno una arteria, que son esas que son azules, como azulitas, y uno se las corta, la sangre sale así a presión, a chorro sale la sangre. Entonces así es como sabes si te has cortado una vena o si te has cortado una arteria, que tanto lo uno como lo otro es peligroso si se deja sangrar demasiado, ¿no? Entonces, en la hipertensión, lo que pasa es que la sangre es muy espesa, se hace muy espesa y al momento de pasar por las arterias, las paredes de las arterias se hacen muy gruesas y empiezan como a cerrar el espacio. Entonces, la sangre pasa con mucha dificultad, empieza a pasar con mucha dificultad y se empiezan a formar ¿cómo les llaman? Coagulitos de sangre, ¿no? Y que pues ya puede de ahí derivarse otra enfermedad que ya podría ser a sistema coronario o a sistema de lo que llaman las tromboflebitis, las venas que se tapan en las piernas, también, que es muy doloroso eso también, esas venas que se empiezan, que tienen que ver también con la varice, pero con la diferencia de que se taponan. Los coagulitos empiezan a tapar cierta parte de esas venas y entonces empieza a dificultar la circulación en esa zona donde está. Entonces la hipertensión deja de ser hipertensión y empieza a suceder otras cosas. La hipertensión, lo más común o el desarrollo final que lo hace más complejo es cuando se presenta eso conocido como trombosis o accidente cerebrovascular o también una aneurisma cerebral, que es ese mismo coagulito que como le cuesta le cuesta mucho pasar, se traba en alguna parte del cerebro, tapa eso y eso se empieza a inflamar. Y cuando se estalla, pues es cuando la persona ya realmente está en riesgo de morir. Es muy difícil esa parte, por eso es que también hay que cuidar de la ira. En alguna ocasión yo les había comentado, no sé si estaban todos los compañeros, pero les comentaba en el caso de esta persona que murió en urgencias por una ira. No la pudo controlar y perdió el control de la ira y empezó a ponerse rojo, 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 los ojos se le pusieron rojísimos, rojísimos, ya no escuchaba, le hablaban y ya casi no escuchaba y eso temblaba de todo y lo tenían ahí en urgencia para ya casi para reanimarlo porque ya el hombre ya no, le pusieron medicamento para bajarle la presión, no le bajaba. Y en últimas se le estallaron sus venitas del cerebro de la ira tan tremenda que le dio, de tanta presión que se hizo, esta persona murió. Entonces, el tema de la ira, si no se controla, lo puede llevar a uno a la muerte. A mí me llevó a urgencias también, y de ahí pues me tocó mesurarle al tema de la ira. Pero no es porque yo sea un fosforito todo el tiempo que se esté incendiando, no, no, no. Al contrario, yo reprimía mucho eso.
Me decían algo y yo me enojaba, pero yo no manifestaba mi molestia. Y llegó un momento en que no me aguanté más y se me subió la presión. Se me subió mucho y empecé yo a temblar, me empezó a doler el corazón, ¿no? La cabeza, yo sentía que me iba a morir y me tocó irme por urgencias y estuve ahí como 1 o 2 días de hospitalización. Y de ahí aprendí mi lección, que tengo que aprender a calmar la rabia si por alguna situación me llega a dar, ¿no? Uno puede enojarse. Ojo que las emociones no hay que anularlas, no hay que quitarlas. Las emociones son parte de ser humano, es parte también de nuestro cuerpo, tiene que manifestarse. Somatización, ¿qué es? Son las manifestaciones en el cuerpo que causan déficit en la función normal de cualquier sistema de nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros no cuidamos esas emociones, si hay mucha tristeza, ¿qué tiende a dar? Tiende a afectar el corazoncito. Cuando hay mucha tristeza, cuando se entra en ese estado depresivo, empieza a doler el corazón y puede generar un problema cardíaco. Que si la persona tiene eso de estrés y no quiere parar el ritmo y va muy acelerado por la vida y va con esos afanes como si estuviera en una lucha contra el tiempo, llega un momento en que le puede dar un desmayo o le puede dar un ataque epiléptico, porque el cuerpo ya sabe que necesita frenar a esa persona. Si esa persona no se queda quieta por un momento, puede quemar el sistema, una sobrecarga de sistema neuronal y ahí queda el amigo, ¿no? Entonces, a veces también da esos ataques epilépticos o ese desmayo, precisamente obligando al cuerpo a desconectarse por un momento para salvarlo, prolongarle un poquito más la vida. Entonces, eso que nos dice que debemos hacer un alto en el camino de vez en cuando para entrar a reflexionar si de verdad estamos viviendo la vida que queremos vivir o si por el contrario estamos viviendo para sobrevivir, ¿no? Ahí sí, como dicen por ahí, vivir para trabajar y no trabajar para vivir. Entonces, creo que eso no es vida, ¿no? O sea, debemos aprender también a ser mesurados en las cosas, mesurados con el tema de ser productivo. Se nos está enseñando mucho eso de que debemos ser competitivos y debemos estar, mejor dicho, siempre compitiendo con otros a ver quién es mejor y siempre dar lo mejor, pero se ha tomado eso muy mal y eso presiona a las personas. Eso no por más de que uno quiera dar el 100%, llega un momento en que uno ya se siente obligado, no está haciendo las cosas con amor y con gusto. Y ahí es donde el cuerpo enferma, por eso les hablaba del sentido de vida. Cuando uno hace cosas en contra de su voluntad, está obligando al cuerpo a enfermarse. ¿Por qué? Porque sabemos que como las emociones son mensajeras, pues ellas tienen que mostrarse de alguna manera. Entonces a nosotros, uy, no, es que tengo unas ganas de vomitar, o es que he estado vomitando tantos días, he tenido soltura, me ha dado fiebre y se me han activado esos sistemas de alerta, se me han inflamado las amígdalas. Resulta que la energía que se estanca en el sistema circulatorio energético, ¿no? Recordemos que eso también se refleja en el cuerpo. Cuando se enquista la energía en alguna parte de nuestro cuerpo, se empieza a ver físicamente y ahí vemos, por ejemplo, ese tipo de cosas, la fiebre, el vómito. Entonces tiene que salir esa energía por alguna parte del cuerpo, que de ahí es que viene ese maravilloso sistema del cuerpo, el sistema excretor, que tiene que ver con la orina, tiene que ver con la expulsión de sustancias del cuerpo que ya no sirven, ¿no? En el tema de la orina, de la deposición, el vómito, el sudor, las lágrimas, todo lo que tiene que ver con sacar la toxicidad del cuerpo, lo que al cuerpo ya no le sirve, ¿no? El sistema, el intestino grueso para eliminar las heces. Asimismo, tenemos que metabolizar las emociones. Si nosotros vemos que algo nos está haciendo daño, hay que botarlo por alguna parte y si no, nuestro cuerpo lo va a hacer. Pero cuando nuestro cuerpo lo hace, nos lastima, nos duele, nos afecta muchísimo. Entonces, en esa parte, con la hipnoterapia es muy bonito. Primero, porque en la hipnoterapia te ayuda a conocer tu propio cuerpo. Hay gente que dice, pero es que yo no soy médico, yo no soy enfermera, yo para qué estudio eso, yo para qué miro eso, qué pereza aprender esas cosas. No, uno por amor propio aprende a conocer su cuerpecito, tener una medio idea
de qué es lo que tiene por dentro y más o menos cómo funciona. Por eso es que hay personas que hasta no utilizan medicamentos, sino utilizan plantas, porque conocen el mecanismo de enfermedad de su propio cuerpo. Sabe que algo le está molestando, que algo le está fallando y entonces busca una propiedad en alguna planta que le pueda ayudar. Por ejemplo, para las personas que nos gustan un poquito más los temas naturales, ¿no? Que, que andar uno en la farmacia todo el tiempo. Yo soy una persona que he tenido esa horrible experiencia de estar tomando las 1001 pastillas y remedios y que me estén infiltrando y que me estén inyectando cosas. Todas esas sustancias de alguna forma mejoran una cosa, pero dejan un efecto secundario y dañan otra. Entonces, para evitar esos riesgos, pues uno tiende a buscar algo más natural. La naturaleza, de por sí el remedio viene de la misma naturaleza. Entonces uno trata de buscar en las frutas que puede ayudar, en las plantas que puede ayudar, ¿no? Y ese tipo de cosas, por eso es tan importante ver uno qué come, qué está echándole al organismo, que lo puede ayudar a fortalecer o le puede complicar las cosas. Entonces, todo va de la mano, todo va de la mano, lo que tú comas, el tiempo que te das para dormir, el tiempo que te das para reflexionar, porque es importante hacer ese pare, esa revisión de conciencia, ese análisis de la propia vida de uno, ¿no? Es necesario a veces tener esos momentos de soledad, esos momentos de estar tranquilos, esos momentos de ocio también hacen falta. Bueno, hay algunos que ya se eternizan en el ocio, ¿no? Pero es bueno que nosotros también de vez en cuando tengamos esos momentos de quietud, de darle al cuerpo su sueño, de tratar de descansar lo que más se pueda, porque a veces hay que desconectar el cuerpo. El sueño es para eso, para recargar el cuerpo, para permitir el tiempo adecuado de que el cuerpo se cargue. Eso sí, aunque algunas funciones duermen, hay otras que mantienen activas las 24 horas del día. Nuestro cerebro está funcionando todo el tiempo. Hay funciones autónomas y automáticas de nuestro cuerpo que funcionan solitos sin necesidad de que nosotros estemos organizando, oye, haz esto, haz lo otro, haz X cosa. El cuerpo, hablando de los programas de la clase que tuvimos la otra vez, ¿no? De los programas, cada órgano, cada célula, cada átomo, cada partícula, cada componente de nuestro cuerpo tiene su programa, su información, donde dice las funciones, lo que debe hacer y está automáticamente para que funcione así tal cual. Entonces, ¿qué les recomendaría yo, chicos? Que estudien un poquito sobre el cuerpo humano, que conozcan un poco acerca de las emociones, que se lean un poquito sobre el tema de los síndromes psicológicos, ¿no? De por qué se puede dar para sí mismo en terapia saber cómo tratarlo. Qué bonito que uno mismo se haga ese regalo y ese autocuidado de acuerdo a lo que uno mismo ha leído y ha investigado, ¿no? Qué chévere. Y que en hipnosis, pues hay que recordar que nuestro ser interno también nos orienta, nos muestra o él solito también hace su barrido, su limpieza, saca las energías que no sirven. Él mismo solito también hace su parte porque él se conoce a sí mismo, ¿no? Él mismo creó su cuerpo, su avatar. Entonces, ahí está. Poquito a poquito vamos haciendo conciencia de cómo funcionamos por dentro, cómo funcionan nuestros pensamientos, nuestras emociones y por ende pues también nos podemos dar cuenta qué acciones estamos llevando en nuestra vida que nos hace felices o que nos está haciendo daño. No podemos entrar a juzgar a todos, ay, es que usted está malo porque usted hizo esto o aquello, ¿no? Cada persona tiene su corazoncito y su conciencia ahí y a solamente esa persona le corresponde ver. Lamentablemente uno mismo es el que se juzga, ¿no? Y se da duro a veces las personas ni les va ni les viene, muchas veces, pero tú te sientes juzgado, tú te sientes de alguna forma señalado y eso también te hace sentir mal, te va generando problemas también en el futuro. Entonces aquí lo importante es tenerse paciencia a sí mismo, tratarse mucho con cariño, con amor, que así como
te ofreces de buena voluntad a acompañar y ayudar a otros, te ofrezcas eso a ti mismo, ese amor, esa plenitud, todo eso, ese conocimiento y todo, te lo apliques, porque cuando tú te cuidas, estás cuidando también a los otros. Recordemos, todos estamos conectaditos, todos somos una red de almas, ¿no? Con conciencia, tratando de despertarnos los unos a los otros y recordarnos los unos a los otros lo magnífico que somos, y que, pues bueno, de alguna forma es tratar de vivir la vida lo mejor que se puede y disfrutar al máximo todo, incluyendo este hermoso cuerpecito. Así que, pues bueno, a echarle muchas ganas y que sigan aprovechando pues todo esto que estamos hablando aquí. Claro, muchas gracias, Dayana, ya que nos iluminó Dayana con su sabiduría. Pues debemos de saber que las emociones generan algo físico, ¿no? Es energía, todos somos energía, todos somos energía que está vibrando, ¿no? Y debemos de tomar conciencia de eso para saber que todo pensamiento genera una energía. Si estamos pensando en cosas buenas, ¿qué tipo de energía estamos generando, ¿no? Si estamos pensando en cosas malas, ¿qué tipo de energía estamos generando? Si tenemos miedo, ¿a dónde mandamos ese miedo? Ese miedo no se va, ese miedo está ahí. Y mientras más sintamos miedo y más pensemos en el miedo, en las cosas que nos pueden pasar, etcétera, pues más energía vamos acumulando. El deseo de hacer algo también es energía. El otro día les ponía el ejemplo, por ejemplo, viene un niño, imaginen que viene un niño y les pide algo. Por ejemplo, al papá, oye papá, dame para comprar esto porque lo necesito. Veamos qué reacción tiene el papá. A que llegue el niño con ese deseo acumulado de que quiere algo, desea tanto algo. Vamos a pensar que le guste la música, quiere una guitarra. Papá, quiero una guitarra, y se le ven los ojitos ese deseo, ese anhelo. Es muy difícil que el papá no le compre la guitarra. En cambio, el que llega exigiendo, ¿no? Que ya lo va a tratar diferente, ¿no? Entonces nosotros acumulamos energía para los sueños que vamos a realizar. Hay que sentir, hay que acumular esa energía, porque después esa energía nos va a ayudar. Si nosotros pedimos las cosas como ese niño, se lo pedimos a Dios, se lo pedimos a alguna persona, es más fácil que nos dé lo que necesitamos, ¿no? Depende de la forma que nosotros vayamos a pedir, pero es ese deseo acumulado. Si yo estoy acumulando un deseo por triunfar en esto de la hipnosis, darme a conocer, ser famoso para ayudar a la gente, no por la fama, no por el egocentrismo, sino porque una vez que me conozcan voy a poder ayudar a más gente, mis palabras van a pesar más en los demás. Ese buena lid, tengo ese deseo inmenso de ir a dar conferencias por todo el mundo, si nos deja el bicho, ¿no? De hablar en público, ¿no? No 100 personas, 500, miles de personas, hacer una hipnosis colectiva. Que ese día, si Dios lo permite, sucedan milagros. Que ese día sucedan tantas cosas preciosas que sucedan en esa reunión, ¿no? Entonces, ese es mi deseo grandísimo, mío, ¿no? Que en determinado momento tenga los recursos necesarios para dar sesiones gratis, que no me interese capacitar gente gratis, no sé, también poner algún lugar donde haya un comedor para niños, que se les pueda dar educación, generar dinero para esos fines, ¿no? Despertar a la gente, como en este caso, para que gestionen sus emociones, para que sepan que esa energía se acumula y que por eso estamos como estamos. La depresión es por eso, los nervios, el estrés. ¿Por qué? Porque no estamos vibrando en amor. Cuando nosotros vibramos en amor, que es lo más hermoso, la vibración más pura, el miedo se va a la basura, los nervios, la depresión, todo se va a la basura. Pensamos desde el amor, más bien sentimos desde el amor, pensamos desde el amor y actuamos desde el amor. Una persona, aunque esté haciendo el trabajo más humilde, está feliz porque
ese amor emana de dentro y somos seres que estamos, que somos luz, ¿no? Para las demás personas. Si tú hablas y emites ese amor, esa pasión, y estás hablándole a las personas por su bien, los impactas mejor, ¿no? Si estás vibrando en amor, les das un abrazo. Incluso hay gente que con poner la mano nada más sana a las personas, porque le está transmitiendo ese amor y el amor es orden. ¿Qué pasa con los órganos? Lo que pasa es que en los órganos hay un desorden. Hablemos del cáncer, por ejemplo, ¿no? Hablemos del páncreas, de la diabetes. Hay un desorden ahí. ¿Qué es lo que hace el amor? El amor lo que hace es ordenar. Por eso, si hubiera una inyección, si hubiera algo que ponerle ese órgano, yo le pondría amor ahí, porque el amor es orden, ¿no? Una vez que nosotros, bueno, ya en hipnosis tenemos esa técnica, ¿no? De hablar con los órganos. Una vez que hablamos con los órganos, les mandamos esa luz, ese amor para que se empiecen a regenerar. Y ha habido cambios extraordinarios, simplemente con la persona que empiece a vibrar en amor, empieza una autosanación, empieza a mejorar de la vista, del oído, de todo, la depresión se va a la basura, empieza a amar, a manifestar ese amor, a sonreír, a segregar endorfinas, serotonina, drogas naturales al cuerpo. En lugar de ser sombra es luz, en lugar de ser una persona dependiente, se vuelve independiente primero y después interdependiente. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos sumando personas como Dayana Díaz, nuestra hipnoterapeuta estrella, Vanessa Lambea Cabañas, nuestra revolucionaria investigadora. Estamos sumando, ¿sí? ¿Para qué? Para ayudar a las personas. Esto es ser interdependiente. Asociarse, juntarse, unirse para el bien común. Esa emoción de amor es lo más puro, es lo que puede salvar al mundo. Amar a Dios sobre todas las cosas, a ti mismo y a tu prójimo, esa es la fórmula, no hay otra. Para sanar esas enfermedades que vienen de las emociones, también, ¿no? Y también Dios nos pone alternativas, no eres muy creyente, no sabes gestionar tus emociones, están las plantitas, como decía Dayana. La medicina la hacen de las plantas. Antes no había medicina, eran las plantas. Y así se sanaban. Eso de las limpias, también yo le tengo mucha fe, porque es sacar esa energía, es sacarle energía. Entonces, la medicina, pues, estudian las plantas, pero como todo es comercio, estudian una planta, ¿qué es lo que hacen? Le sacan ahí y hacen la medicina y te la dan, pero con efectos secundarios desastrosos. Mucha gente no muere por la enfermedad, muere por la medicina que le ponen. Y si tomamos en cuenta que lo que quieren es reducir la población, la medicina ya está alterada, ya está súper mal, incluso los alimentos ya los alteraron, los transgénicos, ¿no? Alimentos transgénicos ya los alteraron. Antes en la tierra había abono natural y se daban las cosechas bonitas. Desde que le empezaron a meter abono, nada más no hay mucha agua y simplemente ya no funciona. ¿Sí? Bueno, hablando de las emociones, ¿qué es lo que hay que hacer en el caso de Fernando, ¿no? Que nos estaba hablando de una depresión, de nervios, todo eso? Ir al origen, ir a buscar por qué estás así, ¿no? Algo en tu niñez pasó, el medio, etcétera, ¿no? Vamos a ver qué pasó ahí. Buscando la raíz de esa depresión, de esos nervios, todo eso, de esa ansiedad, uno puede irse a recuerdos de otras vidas. Yo no creo en reencarnación, nada de eso. Recuerdos, que hay un lugar donde almacenan todo el conocimiento y tú lo puedes bajar. Y yo lo veo porque yo lo hago. Yo me pongo en hipnosis y me vienen conocimientos. Entonces, uno puede bajar. Todo ya está. El conocimiento ya está. Desde antes de la creación de la Tierra ya está. Lo único que estamos haciendo es bajar. Y cada persona tiene su libro de la vida, dice, ¿no? Tiene como un archivo ahí. Y entonces nosotros bajamos de nuestros ancestros. Y nuestros ancestros nos van heredando, pero todo es energía. Entonces hay que trabajar como energía. Hay que ver la causa por la cual estás así, Fernando, y trabajar con eso, trabajar la ansiedad, ¿no? Desprogramar y volver a programar.
ya dejarte órdenes poshipnóticas, que todo lo que antes te molestaba te regrese a un estado de paz, por ejemplo. Entonces tú vas a tener los mismos problemas, vamos a suponer, pero tu percepción va a cambiar. En lugar de que te pongan mal, te van a poner bien. Es como dicen acá en México, darle la vuelta a la tortilla. ¿Sí? Le cambiamos, nada más. Es lo único que hacemos, cambiar la percepción. Una vez que lo que antes te molestaba te regresa a un estado de paz, a un estado de amor, de felicidad, listo. Puedes tener los mismos problemas, pero los puedes gestionar de diferente manera. Enseñarte a resolver, no a ser parte del problema. Las personas que se meten en el problema y se empiezan a quejar, esto me pasa, esto me pasa, esto me pasa, están en el problema y son parte del problema. Las personas que se ponen a solucionar, que se meten en la solución, esos son los buenos, porque están solucionando, no son parte del problema, están fuera del problema y están buscando la solución a ese problema. Entonces, con hipnosis, Fernando, se puede buscar la causa, podemos cambiar tu percepción, trabajar las creencias limitantes, cambiar tus actitudes, programarte para que seas un hombre feliz. Con hipnosis se puede hacer eso. Entonces, si tú gustas, con todo gusto podemos apoyarte. Bueno, yo cobro $50 por sesión. Cuando tienen dinero, cuando me dicen es que yo no tengo dinero, por lo menos les regalo una. Y ya nuestra compañera Dayana también, ella es hipnoterapeuta también, si gustas con ella. A veces nosotros los hombres queremos una presencia femenina, ¿no? Ya es cosa de cada quien. Nuestra compañera Dayana también te puede apoyar. Nuestra compañera Vanessa también es hipnoterapeuta. Así es que estamos a tus órdenes, Fernando. Y si quieres un curso, tenemos el curso terapéutico especial para que tú puedas estudiar y no solamente ayudarte con autohipnosis, sino también ayudar a las personas. Tienes ese espíritu de ayudar, o tú dices, yo ya estoy bien, gracias a Dios primero, con la herramienta increíble que es la hipnosis, y yo quiero ayudar a más gente. Yo quiero trabajar en esto para generar dinero. Adelante, puedes tomar el curso, estás cordialmente invitado. Pues si ya no hay alguna pregunta más o algún aporte, nos vamos, porque luego Dayana ya quiere comer. Voy a aportar una cosa a lo que estábamos comentando de las medicinas, de las plantas, que hay plantas también que sirven para poder sanar a la gente. Y también yo estoy, que entiendo un poco y he visto tratar a gente con flores de Bach. Las auténticas flores de Bach, que también son muy buenas para sanar y para combatir cosas, para estar mejor, o sea, para un montón de cosas. Están relacionadas para muchísimas cosas. Correcto, muy bien. Tenemos plantas también. No olviden que primero hay que ir al médico para tener un diagnóstico, eso es esencial. Primero ir al médico, ya que tengan un diagnóstico y les digan, no tienes nada, esto es emocional. Ve con el psicólogo, por ejemplo, que es lo que les dice. Entonces, entramos nosotros. Primero lo que hacemos es mandar a la persona con el médico para descartar algo físico. A veces necesitan de alguna operación, por ejemplo, y nosotros con hipnosis les quitamos el dolor y pues diría, Dayana, es el síntoma, es el aviso de que está mal algo. Y mientras más dolor es que es algo grave. Entonces, si nosotros les quitamos el dolor, que se puede con hipnosis, estaríamos cometiendo un grave error. Por eso necesitamos un diagnóstico. Es decir, ya fuiste al psicólogo, en todo caso al psiquiatra de repente, ¿tienes un diagnóstico? Sí. ¿Y qué te dicen? No, me dicen que no tengo nada, ¿no? Que son mis emociones, es mi mente, no tengo nada físico y me están dando mucha medicina que me está haciendo daño. Bien, correcto, entonces estás en el lugar adecuado, vamos a empezar a trabajar siempre con el diagnóstico y no estamos peleados con la medicina, ni con la homeopatía, ni con otras técnicas. La hipnosis es un complemento también, ¿sí? Para que quede claro y no nos vayamos a perder. Pues bueno, muchas gracias. ¿Quieres decir algo, Fernando? No. Correcto. Sí, profe, muchas gracias, muy amables, se los agradezco de corazón a cada uno de ustedes, ¿verdad? Por sus opiniones
y estoy dispuesto a, ¿verdad?, llevar ahora sí, el seguimiento con ustedes, con ustedes, agradecer a los tres, porque de ustedes aprendo también. Sí quiero salir adelante, quiero apoyarme y poder ayudar a otras personas más adelante. Primero soy yo, y gracias por sus opiniones. Cada uno de ustedes los llevo ahora sí, en mi conocimiento, y estoy a disposición, ¿verdad? Por eso cada tema me meto a escucharlos. ¿Por qué? Porque yo de eso, también eso me llena, me siento un poquito más contento al escuchar ahorita, pero más que nada aplicarme día con día, ahora sí, cada tema que se va exponiendo. Muchas gracias, compañera Dayana, muchas gracias, compañera Vanessa. Profe Isidro, Fernando, muchas gracias por estar acá. Gracias también Martín, que estuvo Martín, gracias a Dalila, y gracias ante todo aquí a nuestras compañeras, a la hipnoterapeuta Dayana Díaz, que nos ilumina con su conocimiento, y a Vanessa Lambea Cabañas, que nos investiga para traernos cosas. Muchas gracias. Despídete de tus corazones, Vanessa. Espero que os haya gustado el tema. Corazones. Muy bien. Despídete, Dayana. Pues bueno, como siempre es un gusto poder acompañarles y poder compartirles algunas semillitas de lo poquito que he podido aprender. Y pues bueno, espero que sea de mucha utilidad. Un abrazo para todos y gracias por estar aquí. Así que pues bendiciones para todos.